al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Doy gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para podernos reunir, para poder establecer la enseñanza de la palabra del Señor. El salmista David expresó en uno de sus salmos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cada vez que tenemos el tiempo para dedicarlo, para estar delante de la presencia del Señor, para exponernos ante su palabra, para exponernos ante el poder de su Santo Espíritu, es un tiempo preparado por el Señor. Él nos convoca, Él nos llama y nos reúne para darnos instrucción, para darnos enseñanza, para darnos también corrección. Y le doy gracias al Señor por tiempos como ese que el Señor nos permite para exponernos ante su palabra. Continuamos con el tema de cómo debemos enfrentar las causas que han provocado las enfermedades. En enseñanzas anteriores hemos establecido que la enfermedad no procede de Dios. No es voluntad de Dios la enfermedad. Pero establecimos por medio de la palabra de igual manera que la enfermedad es producto de la desobediencia, producto del pecado, producto del desvío del hombre, producto del desvío de la mujer fuera de la voluntad de Dios. Y no se puede trabajar la enfermedad si antes no hemos podido resolver las causas que la produjeron. Cuando Jesús se encuentra ante aquel paralítico y le declara: tus pecados te son perdonados, nos está estableciendo la enseñanza de que es necesario primero trabajar con las causas de las enfermedades para entonces poder, por medio de la palabra del Señor y por medio del Santo Espíritu de Dios, que aquellas enfermedades desaparezcan de nuestros cuerpos. Pero es necesario que cada uno de nosotros entendamos cuáles son las causas de las enfermedades. En la enseñanza anterior trabajamos con dos formas, como la palabra nos establece de cómo debemos de trabajar con las enfermedades. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar las tres formas restantes que están disponibles en la palabra para que cada uno de nosotros podamos resolver todo aquello que ha venido y está agobiando particularmente el cuerpo, que está agobiando particularmente la situación personal de cada quien. Vamos a estudiar tres formas, que son las formas que la palabra nos presenta de cómo cada uno de nosotros debemos de enfrentar las enfermedades, las causas más bien de las enfermedades. Y comenzamos aquí, voy a Proverbios al capítulo 28 en el versículo 13 para establecer la primera forma de las tres causas que vamos a estudiar en esta noche. En el versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta primera causa nos establece, o esta primera forma para poder trabajar las causas nos establece que debemos de alejarnos de las fuentes que producen la contaminación. Debemos de alejarnos. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, que es precisamente lo que cada uno de nosotros estamos buscando, la misericordia del Señor, para que todo aquello que está agobiando la vida del hombre, la vida de la mujer de Dios, pueda ser retirado completamente. Tenemos que alejarnos de las fuentes
que producen la contaminación, tenemos que alejarnos de las fuentes que producen el pecado, tenemos que alejarnos de las fuentes que producen la perversidad, tenemos que alejarnos de las fuentes que producen la maldad, tenemos que alejarnos de las fuentes que producen la obscenidad, todo aquello que no es agradable al Señor, tenemos que alejarnos. Y esto es bien importante que cada uno de nosotros lo entendamos. No podemos seguir en nexos con aquellos elementos que de antemano sabemos que son productos de contaminación. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se va a completar lo que la palabra del Señor dice, de que un poco de levadura leuda toda la masa. Es necesario que cada uno de nosotros nos alejemos, nos retiremos. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios decide caminar bajo el señorío de Cristo Jesús, es necesario que reestructure todo su ambiente. Es necesario que reestructure toda su medio ambiente, que reestructure inclusive hasta sus amistades. En 2 de Corintios, que este es un texto que mucho conocemos, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14, el apóstol por el Espíritu de Dios dice claramente: no os juntéis con yugo desigual. Y esto precisamente obedece a lo que la palabra del Señor nos está estableciendo en Proverbios, de que debemos de alejarnos de toda fuente de contaminación. Tengamos presente algo bien importante. En Mateo capítulo 13, donde Jesús presentó la parábola del sembrador que salió a sembrar su semilla, nos presenta claramente lo que sucede cuando nosotros no retiramos las fuentes que han producido contaminación, que han producido pecado, que han producido perversidad, que han producido maldad en tiempos antiguos. ¿Qué es lo que sucede? La semilla que fue sembrada junto al camino es aquella persona que está caminando muy de cerca con el mundo. Aquella persona que mantiene todavía vínculos, que mantiene todavía nexos, que mantiene todavía vínculos con el mundo. El mundo no solamente es una forma para definir la maldad. El mundo son amistades. El mundo representa todo aquello que influye en la vida del hombre y la vida de la mujer. Por lo tanto, entonces, esta parábola nos está enseñando que si caminamos muy de cerca con el mundo, la parábola nos presenta que vinieron las aves del cielo y tomaron la semilla que fue sembrada en el corazón de aquella persona, y la persona prácticamente sale del reino de los cielos. Luego nos presenta la semilla que fue sembrada junto a espinos, junto a pedregales. De igual manera, esto nos está representando de que los afanes de este siglo, el temor por la persecución o por la oposición, como sea el caso, como sea la situación, va a ahogar la semilla. Estos tres casos nos están claramente mostrando la necesidad de que si hemos decidido caminar bajo el señorío de Cristo Jesús, es necesario que nosotros nos retiremos de toda aquella fuente que es motivo de perversidad, motivo de maldad, motivo de obscenidad. Es necesario que nosotros nos retiremos. En la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la segunda epístola, en el capítulo 3, vea lo que dice el versículo 6 y lo que dice también el versículo 14. Dice, versículo 6, empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden
y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Y en el versículo 14 lo vuelve a enfatizar más contundentemente y dice: y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Es necesario que nosotros entendamos que una de las formas para poder trabajar con las causas que producen las enfermedades o cualquier perversidad que esté prevaleciendo en el ambiente, tenemos nosotros que retirarnos de esas fuentes. Es importante que esto lo entendamos. Y dentro de eso, tener considerado que si hay personas aún que se presentan como hermanos, pero que no caminan conforme a lo que la palabra del Señor enseña y establece, aún ellos es necesario que nosotros nos retiremos. ¿Por qué? Porque son fuentes de contaminación. Claramente la palabra del Señor lo establece. Y esto es algo, decía hace unos segundos, esto es algo que nosotros debemos de entender perfectamente. No podemos bajo ningún razonamiento, bajo ninguna excusa o bajo ninguna definición decir que vamos a mantenernos con aquellas personas que no están caminando conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque son fuente de contaminación. Son fuente de contaminación. En guerra espiritual hay una ley que me gustaría citarla en este momento, y es importante que nosotros la tengamos. No podemos nosotros reprender aquello que nosotros mismos auspiciamos. ¿Cómo podemos ir en contra de un espíritu de magia si nosotros mismos fomentamos la magia? ¿Cómo podemos ir en contra de un espíritu demoníaco que opera en el ambiente si nosotros mismos toleramos las influencias que ese espíritu demoníaco está estableciendo en las regiones? ¿Cómo podemos nosotros reprender a Satanás si nosotros mismos permitimos que Satanás se establezca en los ambientes donde nosotros estamos viviendo? Por lo tanto, entonces, para poder trabajar las causas de las enfermedades es importante, es necesario que nosotros nos retiremos de toda aquella fuente que es producto o que produce perversidad, que produce maldad, que produce pecado. Tenemos que retirarnos. Si no nos retiramos, el vínculo se mantiene, las fuentes se mantienen y se sigue alimentando la causa que está produciendo la enfermedad en la persona. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Es importante que nosotros podamos caminar conforme a ello. ¿Qué fuentes son las que están produciendo contaminación? ¿Qué fuentes? Puede ser la música, pueden ser videos, puede ser la televisión, pueden ser elementos folclóricos o elementos autóctonos que muchas veces hemos introducido en nuestras casas. Es importante que nosotros lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque mientras no sean retirados, no nos alejemos de esas fuentes, la causa se va a seguir manteniendo. La tendencia hacia la homosexualidad, la tendencia hacia el manierismo, la tendencia hacia el lesbianismo es producto de una fuente que lo está alimentando. Y muchas veces, yo he visto casos en los que es la música la que fomenta todas esas tendencias. Por lo tanto, decir que yo me acojo a la gracia del Señor, que me acojo a la sanidad del Señor, pero sigo manteniendo aquellas fuentes, en realidad no estoy avanzando absolutamente nada, ni en mi vida de fe,
ni resolviendo las situaciones que están agobiando mi condición, que están agobiando mi cuerpo. No estoy avanzando, al contrario, estoy multiplicando la perversidad, estoy multiplicando la maldad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice: aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es contado por pecado. Así es que en la enseñanza de esta noche, la primera forma que nosotros tenemos aquí para resolver cualquier situación que estemos enfrentando, cualquier enfermedad que nosotros estemos enfrentando, es importante, necesario que entendamos que debemos de retirarnos de toda aquella fuente que es o que está produciendo enfermedad en nuestras vidas. Aunque esto suene bastante difícil de poderlo entender, pero muchas enfermedades son producidas por elementos que tenemos dentro de casa, que no son el resultado de una condición propia en la persona, sino que son elementos que hemos introducido dentro de nuestra casa. Y por lo tanto, entonces, es necesario que nosotros podamos retirar todos estos elementos. Esto es una ley espiritual que muchas personas, aunque está presente en las Sagradas Escrituras, pero hay muchas personas que lo desconocen, porque ha prevalecido la idea de que en la cruz Jesús lo hizo todo, y eso es cierto. Jesús lo hizo todo. Él venció al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. Pero nos corresponde a cada uno de nosotros que nos acogemos a la gracia en Cristo Jesús, es necesario que nosotros establezcamos esa victoria en cada una de nuestras vidas. No es solamente por el hecho de confesarlo, no es solamente por el hecho de creerlo que se va a establecer, es por el hecho de nosotros movernos en función de lo que la palabra del Señor establece. Por eso es importante que nosotros identifiquemos qué fuentes en nuestra vida, qué fuentes en nuestra casa están produciendo contaminación, qué fuentes están produciendo maldad, qué fuentes están produciendo perversidad, qué fuentes están produciendo enfermedades. Y no es sino hasta cuando nosotros nos retiremos de ello, nos alejemos de ello y lo saquemos de nuestras pertenencias, que entonces podremos ver el efecto de la sanidad que el Señor tiene para nuestra vida. Voy al siguiente punto y quiero ir al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, está establecida esta palabra. Voy a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta palabra del profeta Jeremías pertenece precisamente a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesús destruyó la obra de Satanás y es presentado para cada uno de nosotros como provisión de vida. Pero es la responsabilidad del hombre, es la responsabilidad de la mujer, de cada uno de nosotros, establecerla en nuestras vidas. Si nosotros no la establecemos,
no se va a establecer por sí mismo. Esto es lo que quiero que cada uno de nosotros entendamos. Jesús en la cruz es provisión de vida, pero esa provisión de vida yo tengo que establecerla en mi vida. De lo contrario, no se va a establecer por sí misma. Es importante que nosotros entendamos que cada uno de nosotros somos responsables de establecer esa provisión, esa promesa, esa bendición en nuestras vidas. Ahora, ¿en qué consiste esta forma para poder resolver las causas que producen enfermedades? Voy al libro de Ezequiel, en el capítulo 18, voy a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Dice así: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no empeñare, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere de vestido al desnudo, versículo 17, apartare su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere, hiciere mis derechos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿En qué consiste esta forma? Esta forma consiste en hacer completamente todo lo contrario que nuestros padres establecieron o nuestros antepasados establecieron en sus respectivas vidas. En Éxodo capítulo 20 leímos la palabra que Dios estableció, que Dios visita la maldad de los padres sobre la tercera y hasta la cuarta generación. Eso quiere decir que los pecados de los padres o los actos de los padres o los hechos de los antepasados tienen efecto sobre la vida de las personas hasta una tercera y cuarta generación. Y estos efectos muchas veces pueden alcanzar inclusive a un cristiano. Aún así se encuentre en la segunda o en la tercera generación, lo puede alcanzar, porque hay establecimiento en la palabra de Dios para que eso se dé. Lo puede alcanzar. ¿Cómo es que el hombre de Dios puede romper con todos esos efectos? Haciendo todo lo contrario a lo que sus antepasados hicieron, o estableciendo todo lo contrario de lo que sus antepasados establecieron. Déjeme presentarle un par de ejemplos para que lo podamos entender. Entre los antepasados hubo gente maldiciente. Ese efecto va a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿cómo un hombre de Dios, cómo una mujer de Dios puede romper ese efecto? Estableciendo todo lo contrario. Bendiciendo. Estableciendo bendición. Yendo en contra de lo que los antepasados establecieron. Para ello, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es la herencia que nuestros antepasados nos han dejado. Porque sabemos perfectamente que en Adán y en Eva nosotros estábamos representados. Pues de igual manera, en el tatarabuelo, en el abuelo, en el bisabuelo, cada uno de nosotros estaba representado. Y todo lo que ellos hicieron tiene su respectivo alcance en el presente para cada uno de nosotros. ¿Cómo rompemos? ¿Cómo rompemos? No se trata de decir, en Cristo Jesús yo estoy libre. Sí, pero ¿cómo estoy libre? Estableciendo todo lo contrario a lo que ellos establecieron. De otra forma, podemos estar en Cristo,
pero todavía estar sufriendo los efectos de lo que ellos establecieron. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Cuando usted va al libro de Daniel, y este es un texto que nosotros lo leímos aquí, cuando usted va al libro de Daniel, usted encuentra que Daniel confiesa sus pecados, pero confiesa de igual manera los pecados de sus antepasados. Los pecados del pueblo los confiesa. ¿Por qué? Porque Daniel y los hombres del pasado entendieron precisamente esta ley espiritual, de que los hechos de los antepasados pueden afectarnos aun cuando nosotros estemos en Cristo. La única forma para romperlos es estableciendo todo lo contrario. ¿Por qué la palabra de Éxodo capítulo 20 tiene cumplimiento? ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que se estableció en el pasado lo seguimos repitiendo, lo seguimos haciendo. La única forma de romperlo es contraponiéndonos a lo que cada uno de ellos estableció. Si un antepasado estableció como forma de vida la mentira y nosotros seguimos esa influencia, en realidad nos estaría alcanzando todo aquello. Pero si contraponemos lo que ellos hicieron, es decir, en este caso la mentira, y establecemos verdad, entonces esta herencia genética espiritual se cae, se rompe allí. Esta es la forma para romper la herencia genético espiritual que nuestros antepasados dejaron. Siempre en el libro de Ezequiel, capítulo 18, vea lo que dice ahora el versículo 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Entonces, esta segunda forma es importante que nosotros la conozcamos, la entendamos y la sepamos establecer. Es contraponer todo lo que nuestros antepasados hicieron. Es contraponerlo, pero con hechos reales. No es solamente como una confesión, yo no lo recibo, yo no lo acepto. No, déjeme decirle, no funciona así. No funciona así. Cualquiera puede decir, yo no creo en el sol, y solamente por decir, yo no creo en el sol va a desaparecer. Y este es el error que muchos hombres y que muchas mujeres de Dios tienen. Con decir yo no creo, creen que todo eso desaparece. No, es necesario que nosotros contrapongamos con hechos reales, con hechos claros, todo lo que nuestros antepasados establecieron. Hay un caso que me gustaría aquí presentarlo para que tengamos una mayor claridad. En el tiempo de la reina Esther, se descubrió un plan malévolo en contra del pueblo judío. Amán había planificado por todo un año de que en el día 13 de Adar, el primer mes del año, que los judíos iban a ser aniquilados. Pero la reina Esther, con intervención de Mardoqueo también, sacaron a la luz el plan. Cuando se lo presentan al rey Asuero, el rey dice, esto es una ley y no se puede abrogar. No se puede impedir que ya ese plan se ejecute. Pero note algo. Les vamos a dar autorización, para que los judíos se defiendan a sí mismos en los lugares donde sean atacados. Y esto es precisamente lo que aplica aquí en esta segunda forma. Es contraponer con hechos reales, con hechos precisos, con hechos contundentes, todo aquello que nuestros antepasados
nos dejaron como herencia genética y como herencia espiritual. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, en un gran por ciento de casos, repetimos los mismos fallos, los mismos errores, los mismos pecados, las mismas situaciones, las repetimos por generaciones. Al hacerlo de esa manera, pues se van acumulando causas de enfermedades, causas de maldición, causas de perversidad, causas de maldad. Y por esa razón resultan, a medida el tiempo avanza, las generaciones con muchas más taras hereditarias que no encuentran cómo resolverlas. Por ejemplo, cuando en una familia, en una generación, ha habido una muerte violenta por causa de suicidios, esto lamentablemente corre en la generación. Y sabemos de casos en que se han vuelto a repetir con el tiempo. ¿Cómo se rompe todo eso? Estableciendo todo lo contrario, yendo en contra de todo aquello que nuestros antepasados establecieron. Si hubo maldición, hay que saber establecer bendición. Si hubo robo, hay que saber establecer justicia. Si hubo tendencias sexuales a la homosexualidad o hacia el lesbianismo, pues hay que saber establecer la fidelidad para que entonces todo aquello que viene del pasado pueda ser roto. Se da cuenta que el hombre tiene que hacer algo, se da cuenta que la mujer tiene que hacer algo, pero en el nombre de Cristo Jesús, bajo la autoridad del nombre de Cristo Jesús. De lo contrario, si el hombre solamente lo confiesa, pero no establece nada en función de lo que está estableciendo, en realidad no va a alcanzar, no va a lograr absolutamente nada. Entonces, esta segunda forma de poder trabajar con las causas que producen enfermedades es contraponiendo todo aquello que hemos recibido como una herencia genética o como una herencia espiritual. Es contraponiéndola. Para que entonces en nuestra generación pueda ser rota y nosotros podamos vivir por la gracia de Cristo Jesús. Déjeme leerle una vez más el versículo 19 y el versículo 20. Estoy en Ezequiel capítulo 18. Dice el versículo 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Y aquí está la respuesta, porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Así que esta segunda forma nos está enseñando a nosotros que debemos de contraponer todo lo que nuestros padres o nuestros antepasados establecieron como la característica de la vida de la generación. Vamos a una tercera, y en esta tercera vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 22, y leo, dice, pero este es pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos a saco y no hay quien libre, hollados y no hay quien diga restituir. Tercera forma. Establecer justicia donde ha habido injusticia. Esto es bastante similar a la segunda forma que acabamos de estudiar. Es bien similar a la segunda forma. Lo único es que aquí vamos a romper
los actos de injusticia, particularmente, que nuestros antepasados establecieron. Romper los actos de injusticia que nuestros antepasados establecieron. Y los rompemos por medio de justicia. Déjeme leerle otro texto, porque es importante aquí en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, y luego le voy a presentar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ezequiel, en el capítulo 33, vea lo que dice en el versículo 14 hasta el 16, versículo 14, y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, aquí está, hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Si nosotros hemos descubierto que en nuestros antepasados hubo robos, hubo desfalcos, hubo usurpación, todo eso nos puede alcanzar a nosotros, porque la palabra del Señor lo establece. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Todo eso tiene un alcance. Usted va a entender ahora por qué razón, aun cuando nosotros nos esforzamos en la vida, muchas veces no podemos prosperar. No es porque no tengamos la capacidad o la bendición inclusive de Dios. No, lo que pasa es que hay un efecto que nos está alcanzando, que ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestras generaciones pasadas hubo robo, porque en nuestras generaciones pasadas hubo desfalco, porque en nuestras generaciones pasadas hubo usurpaciones, y todo eso se está cobrando hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de restituir. Debemos de restituir. Tenemos que restituir si queremos ser libres de todo aquello que se inició con la persona que estableció el desfalco, el robo, la usurpación. Tenemos que restituir. Si usted ha descubierto que dentro de los antepasados hubo alguien que tomó lo que no le correspondía, nosotros tenemos que restituirlo. Nosotros tenemos que establecer justicia. Es ir con un acto claro y preciso y contundente para establecer la restitución de aquello que fue establecido. ¿Para qué? Para que en nuestro tiempo se rompa este alcance que se inició en el tiempo pasado. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Quiero mostrarle un caso, porque hay aquí un caso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, donde se presenta el caso de Zaqueo. Jesús llega a la casa de Zaqueo. Vea lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con él 4 tantos. Y usted sabe que fue exactamente lo que sucedió justamente después de que Zaqueo dijo esto: hoy ha llegado la salvación. Y no era sencillamente la salvación escatológica: hoy vas a ir al cielo y vas a vivir en calles de oro y mansiones de oro. No es eso. Es que hoy ha llegado la salvación, hoy ha llegado la liberación, hoy ha llegado la sanidad, hoy ha llegado la restauración, hoy ha llegado la vivificación a esta casa. La prosperidad no solamente depende de lo que nosotros hacemos en el presente.
La prosperidad no solamente depende de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros trabajamos, de lo que nosotros producimos, de lo que nosotros hemos hecho. Depende de lo que en el pasado nuestros antepasados establecieron. Y lamentablemente, en muchos de los casos, en una gran mayoría de los casos, nuestros antepasados nos dejaron una herencia de injusticia. Nuestros antepasados nos dejaron una herencia de perversidad. Nuestros antepasados nos dejaron una herencia de maldad. Y nos está arropando, nos está alcanzando, aun cuando hayamos creído en Cristo Jesús. Y esta es la parte que a muchas personas les cuesta entender, y a primera intención dicen, no, eso no es así. Es necesario que nosotros rompamos con los vínculos del pasado. ¿Cómo se rompe? Yo tengo que restituir. Este pueblo, quiero leerle nuevamente lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Lo acabo de leer, pero creo que es importante que lo volvamos a repasar. En el capítulo 42, en el versículo 22 dice: este pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos a saco, y no hay quien libre, hollados, y no hay quien diga restituir. ¿Entiende ahora por qué muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones que nosotros no provocamos? Es precisamente porque esa es la herencia que nosotros recibimos. Es una herencia genética y es una herencia espiritual. En los libros de Samuel está relatado un caso que aconteció en los días del rey David. Cuando David ya era rey, se dio cuenta de que cayó sobre la nación una sequía y un hambre que abarcó toda la nación en los días del rey David. 3 años de sequía y 3 años de hambre. Y a David le pareció raro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estamos en esta condición? Y David consultó al Señor. Y el Señor le respondió y le descubrió. En los días de Saúl se levantó en contra de los gabaonitas, un pueblo que no era judío, pero que había recibido de parte, en los tiempos de Josué, había recibido la promesa de que no iban a ser destruidos. Pero Saúl fue en contra de lo que Josué estableció en aquel tiempo y se levantó en contra de ellos y los mató. Y por causa de Saúl, por causa del acto de Saúl, ahora en tiempos de David se estaba dando esta situación de hambre. Y entonces el Señor le dijo cómo iba a restituir, cómo iba a restaurar. Esto es un ejemplo bien claro para que nosotros entendamos de que lo que nuestros antepasados hicieron nos afecta, llega hasta nosotros. Y si nosotros no hacemos nada para romper aquel vínculo, eso va a tener ejecutoria y se va a mantener todo el tiempo de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Restituir. Si en algo he defraudado a alguno, tal vez no ha sido ese el caso personal de cada uno de nosotros, pero ¿qué tal de nuestros antepasados? ¿Qué tal de nuestros antepasados? Que por engaño quitaron tierras, que por engaño usurparon bienes, que por engaño hubo muertes. Es necesario que nosotros restituyamos para que entonces hoy toda eso que abarca y que nos está cubriendo pueda ser roto.
Es necesario que nosotros podamos establecer restitución. Se aplica tanto a nuestra vida personal si en el tiempo antiguo, oiga bien, si en el tiempo antiguo nosotros robamos, tomamos, usurpamos, nosotros ya hoy como hombres de Dios, nosotros ya hoy como mujeres de Dios, tenemos que restituir. No deje nada inconcluso en su vida, no deje nada inconcluso. Es necesario restituir, es necesario devolver, es necesario restaurar, para que entonces nos vaya bien en la vida. De lo contrario, las personas trabajan, las personas se esfuerzan, las personas invierten, pero no logran resultados. Esto aplica de igual manera si tú como hombre de Dios, si tú como mujer de Dios te comprometiste con el Señor, pero defraudaste, no hiciste lo que habías prometido con el Señor, no te va a ir bien hasta que tú no restaures, hasta que tú no restituyas, hasta que tú no devuelvas la prenda. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos un concepto que nace en el catolicismo, que no está basado en la palabra de Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y Él te perdona. Y sigue viviendo. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. No se trata, la vida de fe no se trata de pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname porque yo le robé a tal persona. Señor, perdóname porque yo desfalqué a tal persona. Señor, perdóname porque yo usurpé. No se resuelve así. Es necesario que nosotros restauremos, es necesario que nosotros restituyamos, es necesario que nosotros devolvamos. ¿Cuántos hombres que hoy están dentro del Evangelio hablaron de alguien, difamaron a alguien? Señor, perdóname porque lo hice en ignorancia. ¿Usted cree que se resuelve así? No se resuelve así. Es necesario restaurar el honor, la honra de aquel que nosotros difamamos. Muchos no estamos caminando conforme a la palabra del Señor. Y se debe precisamente a falta de instrucción en la palabra. Se debe precisamente a que desconocemos lo que la palabra del Señor establece en este orden. No se trata solamente de Señor, perdóname. Señor, ya no lo vuelvo a hacer. No se trata de eso. Se trata de restaurar, se trata de restituir, se trata de devolver, se trata de volver a establecer lo que en un momento determinado nosotros quitamos, nosotros usurpamos, nosotros robamos. Se está dando cuenta que la razón del por qué muchas veces, aunque venimos a Cristo Jesús, Señor, sáname, Señor, libértame, Señor, restáurame, y no vemos resultados, es porque el Señor está esperando que seamos como Zaqueo. El Señor está esperando que salga de nosotros. Si usted revisa Lucas capítulo 19, se va a dar cuenta de que Jesús estaba en casa de Zaqueo, cenando, y de seguro que estaba estableciendo enseñanza. De acuerdo a las palabras de Jesús, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, Zaqueo tomó la decisión, se puso de pie y dijo: Señor, yo decido, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si hubiese defraudado en algo, yo lo voy a devolver, recompensando con lo que la palabra del Señor me establece que debo de recompensar a aquel a quien yo defraudé. Jesús no le dijo: ve y haz esto. Jesús no le dijo: es que tiene que salir de nosotros. Es que tiene que salir de nosotros. De lo contrario,
De lo contrario, no tiene efecto. No tiene efecto. Y esta es una evidencia de que estamos caminando conforme a la gracia del Señor y que nos hemos arrepentido de nuestra antigua forma de vivir. Así que con esto nos estamos dando cuenta que no se trata solamente de confesar. Yo en Cristo Jesús, yo confieso que soy sano. Mire, yo he visto personas que se pasan los años enteros confesando, soy sano, estoy esperando la sanidad en el Señor. Y pasaron ya, por no decir cantidad de años, pasaron ya muchos años y la persona sigue en la misma condición. Porque no se trata de solamente de confiésalo, decláralo, establécelo. No se trata de eso. En la palabra hay formas de cómo debemos de trabajar las causas que están produciendo la enfermedad, que ese es el caso que nosotros estamos estudiando, de cómo se debe de trabajar la enfermedad. La sanidad es también salvación. No solamente estemos viendo la salvación como el acto escatológico de cuando lleguemos al cielo. La sanidad es también salvación. O sea, si la palabra del Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿dónde está el cumplimiento de esa palabra? Es que no se trata solamente de confesarlo, se trata de saber actuar conforme a lo que la palabra del Señor establece. Así que tenemos aquí ya una tercera forma de poder trabajar las causas que producen las enfermedades. Vimos primero que debemos de apartarnos de toda fuente de pecado, de maldad, de perversidad. Tenemos que apartarnos. Tenemos que retirar todo aquello que es símbolo del pecado, de la perversidad, de la maldad. Lo tenemos que retirar. Inclusive, yo tengo que retirarme de personas que no están caminando conforme a lo que la palabra del Señor establece. Si la persona decide continuar manteniendo relación o vínculos con esa fuente, realmente no va a resolver su situación, la va a complicar. La segunda forma es contraponer con hechos la herencia que nosotros recibimos de nuestros antepasados. La tercera forma es establecer actos de justicia. Actos de justicia en nuestro tiempo, en nuestros entornos, para que los actos de injusticia que se establecieron en el pasado ya no tengan efecto en nuestro presente, en la vida de un hombre o en la vida de una mujer de fe. Y por último, quiero ir al libro de Isaías para ver este último caso. En Isaías, en el capítulo 10, leo en el versículo 27, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. El yugo se pudrirá por causa de la unción. Cuarta forma, y es la última que vamos a establecer. Cuarta forma, hay casos en los que, a pesar de lo que se ha hecho anteriormente, hay cierta resistencia, hay cierta oposición, hay cierta renuencia a que la causa se retire. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Someternos a liberación. Le leo de nuevamente en el Isaías capítulo 10 versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Está hablando de liberación. Está hablando de liberación. Cuarta forma para poder trabajar las causas de enfermedad: someternos a liberación. Mientras la persona no se someta a liberación, aquellas causas que están bien arraigadas, no podrán
no podrán ceder, no podrán ceder. Yo tuve un caso hace bastantes años atrás de un joven, en promedio unos 25 años. Vino en ayuno, estaba en ayuno ese día y vino para someterse a liberación. Y yo le pregunté, o sea, porque como que no era usual, pues, que un joven de esa edad se buscara ayunar y buscara liberación. Y yo le pregunté, ¿por qué estás ayunando? Y me dijo, yo me quiero consagrar para el Señor, me quiero consagrar. Tengo una deficiencia, tengo una debilidad en mí. Como joven, me dice, como joven, cuando estoy queriéndome afirmar con el Señor, hay una debilidad y es una debilidad sexual. Caigo en pecado, me dijo, caigo en pecado. Frecuentaba sitios de prostitución y caía en pecado. Y comencé a orar, me pareció legítima la decisión del joven y en realidad la era. Comencé a orar por él. Y cuando yo estaba orando, el Señor me habló y me dijo, reprende una fuerza animal. Y el Señor me dijo, y yo actué, y reprendí una fuerza animal, tal y como yo había escuchado que el Señor me había hablado. ¿Qué sucedió? El joven inmediatamente comenzó a manifestarse la presencia del demonio. Sus brazos se enervaron y el joven fue libre. Reprendí y el demonio salió. Cuando terminamos de orar, le pregunté al joven qué había sucedido en su vida o qué había sucedido con él. ¿Por qué razón había caído en esa condición? ¿Sabe lo que me dijo? Años atrás, él había entrado en bestialismo. Y por eso fue que el Señor me habló y me dijo, reprende una fuerza animal. Yo no sabía nada. Él no me había contado nada de eso. Pero él confesó y me declaró en los actos en los que había entrado. Y el joven fue libre. Esas caídas que él señalaba habían sido el resultado de bestialismo en el cual él había entrado. Hay causas de enfermedades que no van a salir hasta que la persona no se someta a liberación. Hay causas de enfermedades que no van a soltar. Hay enfermedades que no van a ser liberadas, sino hasta cuando la persona se someta a liberación. ¿Por qué? Porque el demonio ha tomado tanta autoridad sobre la vida de la persona que no lo va a soltar. No es sino hasta que el yugo sea destruido, sea roto por causa de la unción. Y esto es bien importante. Hay hombres, hay mujeres que están enfermas, y es por causa de un demonio. El demonio, déjeme decirle, el demonio no respeta medicamentos. El demonio no respeta medicamentos. No, el demonio no va a salir por medicamentos. No se va a soltar por medicamentos. Muchas personas que complican su condición precisamente cuando caen en estos actos. No es sino hasta cuando la persona se someta a liberación. De lo contrario, no va a haber sanidad. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Hay un texto más que quiero dejarle en Isaías también, en el capítulo 49,
Voy a leer versículo 24, 49, versículo 24, versículo 25. ¿Será quitada la presa al valiente? Pregunta. ¿Será libertada la cautividad legítima? Pregunta. Verso 25. Así empero dice Jehová, ciertamente la cautividad, oiga bien, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Liberación. Liberación, no hay forma si no hay liberación. Y en el Evangelio de Mateo, y este es un texto que todos nosotros conocemos, Mateo capítulo 12, en el versículo 28 dice, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, hemos visto, y con esto concluimos con esta enseñanza, hemos visto en esta noche cuatro formas de poder trabajar con las causas que producen enfermedades. Apártate del mal, apártate de toda fuente que produce pecado, de toda fuente que produce perversidad. Apártate. Y ese apártate significa también personas. No es solamente que ya no vas a frecuentar sitios. No es solamente que ya hay ciertos sitios que no vas a ir, pero eso también incluye personas. Personas, y muchas veces personas que no tienen ningún vicio, personas que son sanas hasta cierto punto, pero que su presencia deja una contaminación en tu vida. Apártate de música que te incita a la homosexualidad. Apártate de música que promueve el lesbianismo. Apártate de música que promueve el manerismo. Apártate. No sigas insistiendo y en un momento queriendo decir, no, es que yo le voy a testificar de Cristo. No, hermano, no, hermana, eso no funciona así. No funciona así. Apártate de toda fuente que produce pecado, que produce maldad, que produce perversidad. Segunda forma, contraponer todo lo que nuestros antepasados establecieron en su tiempo, contraponerlo. Aquellos fueron maldicientes, yo no puedo seguir en esa misma línea, yo voy a bendecir. Y ser maldiciente no significa decir maldiciones. Ser maldiciente también significa ser negativo ante todo. Negativo ante todo. Un negativismo ante todo. Eso también es ser maldiciente. Entonces yo tengo que contrarrestarlo. Vence el mal con el bien. Está establecido en la palabra. Tercera forma, saber establecer justicia. La herencia que me dejaron es de injusticia. Hubo robos, hubo desfalcos, hubo usurpaciones. Yo voy a dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. No puedo seguir en esa misma línea, solamente acarreando, jalando. No, yo voy a saber establecer, voy a saber dar, a saber establecer justicia. Quinta forma es por liberación. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene ya suficiente ejercicio, dominio sobre la persona y ya se ha arraigado a ciertas partes del cuerpo. Es importante que nosotros nos sujetemos o nos sometamos a liberación. De lo contrario, el demonio va a seguir actuando y cada vez va a ir en mayor aumento. Recuerda algo, la presencia del demonio es para matarte. Recuerda algo, la presencia del demonio no es para atormentarte, la presencia del demonio es para matarte. El ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir. Ningún demonio está ahí solamente para perturbar.
Los demonios están para matar a la persona. Así de que en esta noche, por la enseñanza de la palabra del Señor, tenemos ahora herramientas. Muévete en fe. No empieces a cuestionar de si esto será así o no será así, que yo no creo porque he recibido otra enseñanza. No empieces a cuestionar. Muévete en fe para que entonces la obra de tu fe pueda establecer la provisión de vida en Cristo Jesús en ti. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.